Bueno, siguen cayendo los supuestos buenos muchachos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De todas esas personas que hicieron parte del gobierno del acusado Álvaro Uribe Vélez. Varias personas que han sido condenadas o que en este momento están siendo judicializadas o que van a juicio, que están siendo investigados, en fin. Varias personas que casualmente estuvieron todos presentes en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que él los catalogaba como buenos muchachos, pero que entonces siempre ha salido a escudarse de que supuestamente él no sabía nada, que cómo es posible que haya esa persecución o que hubiese en su momento supuestamente una persecución judicial en contra de las personas que hicieron parte de su gobierno. Siempre los defendió a capa y espada diciendo que eran buenos muchachos, que trabajaban por el país, que era una persecución en su contra, en fin. Tal cual es lo que sucede con el partido del Centro Democrático, como que para pertenecer al uribismo y a ese partido es necesario o estar investigado o haber sido condenado o estar en juicio, en fin. Esa es la calidad de las personas que tiene el partido del Centro Democrático y el uribismo, pero sin embargo resulta realmente increíble cómo es que después de todo lo que ha sucedido, de las personas que han sido condenadas, todavía ciegamente hay personas que creen en Álvaro Uribe Vélez, que creen en el uribismo, en los que supuestamente dicen que van a salvar al país. ¿Salvar de qué? Me pregunto yo. Si ellos fueron los que claramente hundieron a nuestro país y que ahora este primer gobierno progresista y de izquierda está, por supuesto, intentando lo más posible sacarlo adelante. Y pues bueno, antes de que nos vayamos a esa última captura de esos buenos muchachos que hicieron parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quiero que recordemos al señor Andrés Felipe Arias. Este señor fue condenado por el escándalo de corrupción de Agroingreso Seguro. Es decir, el señor se robó platica de los campesinos, se robó platica de ese tema de Agroingreso Seguro y como siempre pues posó de víctima. Y no solamente él se victimiza, sino que también los mismos senadores del Partido del Centro Democrático ayudan a esa falsa victimización de este señor, como Esteban Quintero. Este señor no es tan conocido que digamos, pero en los últimos días casi que se vuelve tendencia por esta fotografía que publicó en un aeropuerto, allí como ustedes lo están viendo con el señor Andrés Felipe Arias, que fue en este caso liberado porque cumplió una parte ya de su condena por este escándalo de corrupción de Agroingreso Seguro. Esteban Quintero escribió lo siguiente, quiero que ustedes le presten muchísima atención porque en realidad da risa, vergüenza, pero adicionalmente es increíble cómo siguen defendiendo y lavándole la cara a este señor después de una condena. Esteban Quintero, senador del Partido del Centro Democrático, escribió: me encontré a este gran ser humano. Injusticia la de este país. Hombres íntegros como Andrés Felipe Arias, injustamente condenados y los de izquierda protegidos por la impunidad. Las curules y puestos públicos como premios por sus crímenes. La justicia a ellos no les toca ni por error, escribe Esteban Quintero a través de su cuenta de X. Qué nivel de descaro y de cinismo los de estos del Partido del Centro Democrático. Es que ni siquiera aún condenados, ni siquiera cuando la justicia dice que en efecto son culpables, estos cambian su pensamiento. De verdad que el nivel de cinismo de estos uribistas es impensable, es inimaginable. Pues bueno, les decía a ustedes que siguen cayendo esos buenos muchachos, como ustedes lo vieron ahí con Andrés Felipe Arias, un buen muchacho que cayó en su momento. Pues ahora el turno le correspondió a Bernardo Moreno. Él fue director del DAPRE en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Prácticamente la mano derecha del mismísimo Uribe, allá lo iba a condenar yo aquí en este video, del mismísimo Álvaro Uribe Vélez, acusado, del mismo acusado Álvaro Uribe Vélez en el gobierno en el que en efecto este fue presidente de nuestro país. Uldarico escribió lo siguiente: capturado Bernardo Moreno, el exsecretario del gobierno de Álvaro Uribe, ha sido detenido por la corrupción de la Yidis política. Hace unos días Uribe lo defendía como a un buen muchacho, otro más de la banda del uribismo que tendrá que pagar condena. Bandiditos, escribió allí en este caso Uldarico en cuanto a esa captura de Bernardo Moreno. Bernardo Moreno en efecto entonces participó al parecer en ese caso de corrupción de la Yidis política, en donde
recordemos aquí rápidamente que ese escándalo de la Yidis política se dio cuando Álvaro Uribe Vélez quería reelegirse. Efectivamente quedó reelegido, pero tal parece que todo fue a punta de compra de votos de los congresistas y por eso quedó reelegido, es decir, una reelección ilegal. Juan David Pedraza nos trae también aquí a la memoria incluso un trino antes de que nos vayamos a los videos de Álvaro Uribe en donde este señor cínicamente defendía a Bernardo Moreno. Lo hacía ver como la víctima, como el mártir de este país. Juan David Pedraza escribió lo siguiente: se le cayó este trino al señor tenebroso cuando rechazó la condena de Bernardo Moreno y la de María del Pilar Hurtado. Este trino lo publicó Uribe, en efecto, el pasado 30 de abril del año 2015, hace ya unos añitos. Y él mencionaba en su momento lo siguiente: qué tristeza que a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado los condenen por cumplir el deber, escribe. Entonces el deber es ser unos completos corruptos, es comprar a los congresistas, según lo que menciona ahí cínicamente Álvaro Uribe Vélez. Pues bueno, el mismo senador Wilson Arias incluso también trajo al recuerdo un trino que de hecho no es ni siquiera un trino lejano, es bastante actual, del pasado 2 de agosto de este año. Wilson Arias escribió: orden de captura para el exsecretario de la presidencia Bernardo Moreno por Yidis política. De él, Álvaro Uribe decía que era hombre correcto, del mismo modo que otros condenados que le sirvieron eran buenos muchachos. Uribe en su momento escribió: Bernardo Moreno, hombre correcto, no se ha robado un peso. Lo condenan porque supuestamente intrigó nombramientos. No obstante que los nominadores negaron haber recibido la presión. El supuesto delito debería estar prescrito, pero cambiaron la jurisprudencia. Hablan de un delito continuado para intrigar nombramientos. Antes la Corte aceptó la prescripción, ahora cambió y dijo que no por variación de la pena. ¿En qué quedan los derechos constitucionales en la igualdad y al debido proceso? Y siguen en la impunidad los próceres de Odebrecht. Escribe cínicamente, cuando el mismísimo Oscar Iván Zuluaga en este momento ya va a ir, en este caso, también allí por parte de la fiscalía con todo este tema de Odebrecht. Ya está acusado formalmente Oscar Iván Zuluaga por presuntamente haber recibido dineros por parte de esta multinacional para la campaña presidencial en donde él esperaba llegar a la presidencia. Pues bueno, quiero que ustedes por favor le presten muchísima atención a este video. Siempre hay un video para todo por parte de Álvaro Uribe Vélez y me encanta porque después ellos salen a hacerse las víctimas, como lo están viendo a través de sus trinos, de sus redes sociales, pero siempre queda un video en donde efectivamente se prueba que este señor salía a victimizarse, salía a victimizarlos, a defenderlos, a decir que eran buenos muchachos, cuando la justicia hoy en día está diciendo completamente lo contrario. Juan David Pedraza nuevamente escribió: esta era la versión de Álvaro Uribe sobre Bernardo Moreno. ¿Qué dirá ahora? ¿Qué creen ustedes que dirá ahora Álvaro Uribe Vélez? Escuchemos por favor atentamente este pequeño fragmento. Lo vamos a adelantar un poquito porque siempre es bastante largo, pero quiero que ustedes escuchen un fragmento en donde él en efecto defendía a capa y espada a Bernardo Moreno. Escuchen por favor. Ahora Bernardo Moreno está en la cárcel y para decretarle la medida de aseguramiento se dice que Bernardo Moreno estaba obstruyendo la justicia. Se invoca contra Bernardo Moreno una reunión que él tuvo con directivos de RCN, con un abogado en un club de Bogotá, cuando Bernardo Moreno no estaba vinculado a ningún proceso. La versión que tengo es esta. RCN Televisión saca al aire una noticia. En esa noticia dice que uno de los detenidos del DAS declaró contra Bernardo Moreno. Entonces, después el abogado Bernardo Moreno dice: eso no fue lo de que declaró mi defendido. Bernardo Moreno, en busca de salvar su honra, se reúne con el abogado y con los directivos del canal de RCN. Que a la fiscalía le parece mal que se reunieran en un club de Bogotá. ¿Por qué? Si allá entran y tienen que registrar los nombres, ¿eso acaso es clandestino? Y que Bernardo Moreno habría hecho uso de su poder como secretario general de la presidencia para obstruir la justicia y obstruir los testimonios. ¿Qué dijo RCN en la época? Que cuando ellos verificaron el testimonio
a través de una publicación, de una de esas filtraciones sobre lo que declaran los testigos que se dio en el periódico El Tiempo, que cuando ellos verificaron el testimonio, encontraron que el señor no había dicho lo que RCN había publicado y rectificaron. Por eso está Bernardo Moreno en la cárcel. Eso se llama obstrucción de la justicia. Se dice que era que tenía mucho poder como secretario general de la presidencia y todavía como el secretario. ¿Cuál poder? Si en este país se respeta inmensamente el poder de la prensa. No. Más en el gobierno nuestro. Yo quiero decir lo siguiente. Durante los 8 años que fui presidente, no llamé a un director de medio de comunicación a pedirle una editorial ni a pedirle una rectificación. Son muchos, pueden llamarlos a todos. Yo discrepé de periodistas, pero jamás llamé a directores de medios a pedir rectificaciones ni a pedir editoriales. Jamás utilicé el presupuesto oficial como canonjía para atraer el favor de los periodistas o como garrote para sancionar a los periodistas que no favorecían al gobierno. Jamás, ya lo he dicho. Yo soy ajeno a medios de comunicación. Aspiro poder tener un periódico virtual. Por ahora el único medio que tengo es una cuenta de Twitter. ¿Dónde está el poder de nuestro gobierno? Del secretario general en ejercicio, hoy el secretario general de la presidencia, para incidir en un medio de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Al derecho que ejerce el ciudadano. Haciéndose la víctima como siempre y victimizando por supuesto a los corruptos de este país. Pero eso no es todo. Imagínense ustedes también que en uno de esos eventos en los que él hacía presencia también lo defendía allí delante de varias personas. Este usuario de X escribió: cuando Álvaro Uribe Vélez fue defensor de Bernardo Moreno, ¿será que ahora lo va a negar todo? Quiero que le presten muchísima atención a este corto video porque las palabras de él, mejor dicho, son supremamente contundentes. El exsecretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, recibió ayer un enérgico respaldo de su anterior jefe, el expresidente Álvaro Uribe, en un encendido discurso desde Armenia, la ciudad natal de Moreno, quien se encuentra detenido. Daniela Vargas. Silvia Uribe aseguró que Bernardo Moreno es un preso político y que lo seguirá defendiendo con mucho dolor, pero al mismo tiempo con mucha alegría. Durante su taller democrático, esta vez en Armenia, el expresidente Álvaro Uribe defendió de nuevo a su exsecretario jurídico, Bernardo Moreno, de quien dijo que es un hombre intachable. Esa reforma a la justicia yo la asocio aquí con un gran amigo que me acompañó 8 años en la presidencia, Bernardo Moreno Villegas, un hombre absolutamente pulcro. Uribe aseveró que Moreno está en la cárcel solo por una persecución política y que seguirá defendiéndolo en la batalla con dolor pero con alegría. Hoy detenido por persecución política. Sectores oficiales que le imploran clemencia a los secuestradores y sectores oficiales y periodísticos y políticos que quieren condenar a la gente de bien como Bernardo Moreno Villegas. A su regreso a Bogotá acompañó al candidato Enrique Peñalosa en su carrera por la alcaldía. ¿Cómo les parece a ustedes esas palabras de Álvaro Uribe Vélez defendiendo a un corrupto como Bernardo Moreno? Defendiendo a una persona que ahora en la actualidad quedó capturada y no precisamente por bueno. Levi Rincón también se refirió a este tema y él escribió: cayó Bernardo Moreno, otro ladrón, ampón, páraco y narcoamigo del enano culibajito de Uribe. Un buen muchacho que se dedicaba a robar y sobornar políticos para lograr la reelección del Malpa. Pero seguramente Vicky Dávila saldrá en defensa del criminal hijo de ese, escribió allí Levi Rincón. Completamente de acuerdo. Uno de esos buenos muchachos que se dedicó en efecto a sobornar a los congresistas de nuestro país para llevar a cabo la reelección de Álvaro Uribe Vélez, que en efecto pues al final se dio. Y quiero que vayamos finalizando este video con estas declaraciones de Ariel Ávila frente a esa entrega y frente a esa captura de Bernardo Moreno. Escuchémoslo, por favor. Este video es corto, pero también es muy importante. Escuchemos, por favor. El exdirector del DAPRE, del Departamento de la Presidencia, en la época de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno, se entregó. ¿Por qué se entregó? Porque después de muchos años, por fin hubo justicia por el caso de la Yidis política o la señora Yidis Medina. El uribismo acusa a muchos sectores de quererse quedar en el poder, de reelegirse,
Pero lo cierto es que el burro habla de orejas y de unas orejas inmensas, porque los únicos en donde se torció la ley para habilitar la reelección ilegalmente fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Primero se le condenó a la señora Gidis Medina y la justicia era toda rara porque parecía un cohecho de uno. Después, Sabas Petrel de la Vega y ahora Bernardo Moreno. La gran conclusión en los libros de historia es que fue el uribismo el que se quiso perpetuar en el poder y torcieron la ley para habilitar la reelección. Completamente de acuerdo con esa opinión y esa declaración del senador Ariel Ávila. Aquí, para ir finalizando, les dejo a ustedes esta imagen. Este es un recuento, básicamente, de esos buenos muchachos y buenas muchachas, buena muchacha, porque es solamente una mujer la que por ahora está allí en ese prontuario de personas que hicieron parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que en este momento o están en juicio o están condenados o ya hicieron en este caso su debido llamado a imputación o están en compulsa de copias. Así que tómenle pantallazo a esto, importante que lo repliquen para que las personas sepan el tipo de personas que hacían parte en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ese señor y por supuesto todo el uribismo que hoy pregona y habla descaradamente de que supuestamente es el presidente Gustavo Petro el que se va a perpetuar en el poder, pero algo quedó completamente claro y más con esta entrega y con esta captura de Bernardo Moreno, y es que Álvaro Uribe Vélez se reeligió de manera ilegal con compra de votos de congresistas de nuestro país. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, no olviden compartir esta información que claramente no va a salir en los medios tradicionales de comunicación. Invitados a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pero adicional a que comenten. A mí me gusta muchísimo que comenten, me gusta leer sus opiniones porque es importante leer lo que ustedes opinan frente a todo esto que está sucediendo en nuestro país y frente a lo que no mencionan los medios a través de sus canales y a través de sus medios digitales. Así que a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por supuesto, como siempre, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.